¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es, en el fondo, la oración? Solemos verla como una lista de peticiones o un conjunto de reglas, pero es mucho más. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la oración para descubrir lo que de verdad es, una conversación fascinante, una relación viva y personal con Dios que ha crecido y madurado a lo largo de miles de años. Y para arrancar, creo que no hay mejor punto de partida que esta frase increíble de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella nos da la primera gran clave. La oración no tiene por qué ser algo complicado, algo solo para teólogos. No, es algo mucho más humano, más visceral. Un impulso del corazón, dice ella. Una simple mirada, un grito. Es, en esencia, ponerle voz a lo que sentimos, ya sea en medio de la alegría o de la prueba más dura. Ahora bien, si a esa idea tan emotiva le sumamos una definición más clásica, como la de San Juan Damasceno, todo encaja. Se nos dice que orar es elevar el alma a Dios. ¿Y eso qué significa en la práctica? Bueno, pues dos cosas muy sencillas. Dirigir nuestros pensamientos hacia Él y, claro, pedirle las cosas que necesitamos. Y el ingrediente secreto que une todo esto es la humildad. Es reconocer, como decía San Agustín, que somos mendigos ante Dios, que en el fondo siempre necesitamos de su ayuda. Muy bien, pues ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo, porque esta conversación, créanme, no empezó ayer. La oración se ha ido revelando a lo largo de la historia de la salvación, casi como una relación de amistad que se hace más y más profunda con el tiempo. Y todo comienza en el Antiguo Testamento. Y esta línea de tiempo, bueno, nos lo deja clarísimo. Vemos cómo la oración evoluciona. Empieza con actos más externos, como las ofrendas de Abel, pero poco a poco se va haciendo algo mucho más personal. Con Abraham se convierte en una prueba de fe total. Con Moisés, ¡wow!, se transforma en un diálogo, cara a cara. Y con el rey David explota en algo que es a la vez personal y comunitario. Los salmos, que se siguen rezando hasta el día de hoy. Pensemos un momento en Abraham, el padre de todos los creyentes. Lo más fascinante de su oración es que es pura acción. Abraham es un hombre de silencios, que construye altares, que obedece sin entenderlo todo. Su oración es su propia vida. Y al mismo tiempo tiene una confianza tan audaz que se atreve a negociar con Dios, a interceder para salvar a otros. Con él aprendemos que orar antes que nada es confiar. Ahora pasemos a Moisés. Lo que de verdad impacta de su oración es la intimidad. La Escritura dice que hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo. ¿Nos damos cuenta de lo que eso significa? Y es precisamente esa cercanía, esa amistad, la que le da el valor para defender a su pueblo una y otra vez, incluso cuando le dan la espalda. Se pone literalmente en la brecha, como un escudo humano, para protegerlos. Es la intercesión en su máxima expresión. Y con el rey David, la historia da otro giro increíble. Llegamos a los Salmos. Y esto de verdad lo cambia todo, porque aquí la palabra de Dios se convierte en la oración del ser humano. Los Salmos lo tienen todo. Alabanza, lamento, súplica, acción de gracias, capturan cada emoción humana. Ya no es la oración de una sola persona, es la oración de todo un pueblo que resuena a través de los siglos. Y claro, todo este camino, toda esta historia de encuentros y conversaciones, tenía que llevarnos a un punto culminante. Y ese punto es el Nuevo Testamento. Es Jesús. Él no solo nos enseña a orar, Él es la oración en persona, la comunión total y viviente con el Padre. Si hay algo que define la vida de Jesús, es que estaba completamente anclada en la oración. El evangelista Lucas nos lo muestra sin parar. Antes de cada momento decisivo, de cada paso importante de su misión, ¿qué hacía Jesús? Se retiraba a orar. Lo vemos antes de su bautismo, justo antes de mostrar su gloria en la transfiguración, antes de la enorme decisión de elegir a sus apóstoles y, por supuesto, en el momento más oscuro, antes de su pasión. Para él, orar era simplemente estar en sintonía con la voluntad del Padre. Y Jesús no solo oraba, también enseñaba a orar. Y lo hacía de la mejor manera, con historias, con parábolas. En esta tabla vemos 3 lecciones fundamentales. La parábola del amigo insistente nos dice, sean audaces, no se rindan, sigan llamando a la puerta. La de la viuda insistente nos enseña a perseverar, a no cansarnos nunca de pedir con fe. Y la del fariseo y el publicano nos recuerda la base de todo. La oración más auténtica, la que de verdad llega al cielo, nace de un corazón humilde que se reconoce pecador. Ok, ya vimos el ejemplo perfecto de Jesús. Pero la pregunta es obvia, ¿y ahora qué? ¿Cómo continúa esa oración hoy en día? Pues la respuesta está en la Iglesia,
Es la comunidad la que mantiene viva la oración de Cristo, y lo hace a través de diferentes formas, de distintas expresiones. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, con la bendición y la adoración. Pensemos en esto por un segundo. Es el movimiento fundamental. Dios nos bendice primero, nos da la vida, nos da todo. ¿Cuál es nuestra respuesta natural? Bendecirlo a Él. Y adorar es simplemente quedarnos asombrados, reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza del Creador. Es el punto de partida de cualquier oración de verdad. Y bueno, una vez que reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, surge casi de inmediato la petición. Es quizás la forma más espontánea de orar, porque al pedir admitimos que no tenemos el control, que lo necesitamos. Y fíjense qué curioso, la primera y más importante petición de todas es la del perdón. Es como decir, para poder hablar contigo, primero necesito que sanes nuestra relación. Pero la oración no puede ser solo para uno mismo. Aquí entra la intercesión, que es cuando nuestra oración se abre y pide por los demás. Al hacer esto, nos unimos de una manera muy especial a la oración del mismo Jesús, que es el gran intercesor. Y lo más potente de esto es que esta oración rompe todas las fronteras. Podemos y debemos orar por todos, por los que amamos y también por los que nos cuesta amar, incluso por nuestros enemigos. Otra pieza clave, fundamental, es la acción de gracias. De hecho, la celebración central de la vida cristiana, la Eucaristía, significa justamente eso, acción de gracias. Se trata de cultivar una actitud en la que todo, cada evento, cada necesidad, lo bueno y lo no tan bueno, se puede convertir en una oportunidad para agradecer. Es una invitación constante a buscar motivos para dar gracias en todo momento. Y por último, llegamos a la alabanza. Esta es, tal vez, la forma más desinteresada y pura de la oración. Aquí no pedimos nada, ni siquiera damos gracias por algo concreto que hemos recibido. No. Simplemente alabamos a Dios por ser quien es. Le damos gloria por su propia grandeza, por su belleza, por su bondad. Es, en cierto modo, unirnos a la alegría del cielo que canta sin cesar a su Creador. Entonces, después de este recorrido increíble por toda la historia, volvemos al aquí y a la ahora. ¿Qué significa todo esto para la vida de cada día? ¿Cómo se ve esta conversación en pleno siglo XXI? Creo que no hay mejor manera de redondear todo lo que hemos visto que con estas palabras de San Agustín. Son espectaculares. La oración no es solo que nosotros buscamos a Dios, no, es un encuentro, el encuentro de dos sedientos. La sed de Dios por nosotros y nuestra sed de Él. Es una llamada mutua. Dios nos busca primero, deseando que nosotros lo deseemos a Él. Y aquí está la clave final. Nadie aprende a orar desde cero, en solitario. Es como aprender un idioma. No lo aprendemos encerrados en un cuarto, sino escuchando, hablando, formando parte de una comunidad. La oración es una tradición viva que se nos pasa a través de las Escrituras, de la liturgia, de los santos. Al orar, no estamos empezando algo nuevo, nos estamos uniendo a una conversación que lleva siglos en marcha. Así que cerramos con esta idea. Si la oración no es un monólogo, ni un conjunto de fórmulas, sino una relación viva, un encuentro entre la sed de Dios y la nuestra, entonces la pregunta que de verdad importa no es tanto cómo empezar a orar, sino más bien cómo mantenemos viva esa conversación.